Este conflicto, el palestino-israelí, no es un conflicto religioso, es un conflicto político. Israel y Palestina viven una cruenta guerra desde hace más de medio siglo. Un conflicto que afecta a millones de palestinos e israelíes alrededor del mundo. Hoy haremos un análisis de este a través de miembros de ambas comunidades que residen en nuestra región. Soy Lucía Fernanda Llanes y esto es Dossier. Ese conflicto no nace en el Medio Oriente, nace en Europa. ¿Y cuáles son sus orígenes? Pues Palestina representa la puerta de entrada al Medio Oriente. Palestina es el nombre que los griegos dieron a la tierra de los filisteos. No es un país, pues no está admitido en las Naciones Unidas como tal. Solo disfruta del estatuto de territorio y de observador en la ONU. Desde el principio, filisteos y judíos se enfrentaron por las mismas tierras. Hay muchos pasajes de la Biblia dedicados a describir estas luchas. La más famosa es la de David, judío, y Goliat, jefe de los filisteos. Actualmente viven 1.5 millones de personas en la Franja de Gaza. Existe un elevado índice de desempleo y viven de las ayudas humanitarias. 1/3 del Producto Interno Bruto de Gaza procede de los empleos de palestinos en Israel, quienes tienen que cruzar la frontera todos los días para ir a trabajar. El conflicto palestino-israelí es un conflicto que más o menos cumple 100 años, es un conflicto básicamente territorial entre dos pueblos que tienen ambos una herencia histórica, religiosa y cultural sobre un territorio que es no mayor que el departamento del Atlántico, 20.000 kilómetros cuadrados. Inglaterra era la máxima potencia colonialista del mundo. Estaba muy interesada en esa estratégica región del mundo, principalmente por los recién halladas reservas petrolíferas de esa zona. Y dividen a su antojo, con fronteras artificiales, esa nación árabe. Allí habría que anotar que el mundo árabe lo conforman 22 países que comparten su lengua y en algunos aspectos su cultura. Entonces podemos determinar que ser árabe es un concepto lingüístico y cultural. A diferencia de los otros que fueron o les dieron el estatus de colonias, Palestina le dieron el estatus de mandatos y obligaron al milenario pueblo palestino, cuya existencia ahí data de más de 6 milenios, a aceptar una ilimitada inmigración de europeos de religión judía. Sin embargo, los países de la Liga Árabe, en aquel momento eran 7, deciden que no van a permitir la implementación de esa resolución de las Naciones Unidas y van a permitir la creación del Estado judío. O sea que el mismo día que Israel declara su independencia, el 15 de mayo de 1948, comienza la primera guerra árabe-israelí y las consecuencias de esta guerra fueron que ese Estado árabe palestino no se creó, mientras que el Estado de Israel sí se creó. En este territorio, en Palestina, en su mayoría tuvieron que emigrar por la fuerza de un ejército de ocupación que entraba desplazando sus pobladores a sangre y fuego.
ejército en Israel realmente es quizás de los pocos, no el único ejército del pueblo que aún existen. El servicio militar en Israel es obligatorio tanto para hombres como para mujeres. Ha sido, digamos, el garante de la misma existencia del Estado. Ese proyecto, que al principio pues no tuvo impulso, se consolida después de conocerse las atrocidades cometidas por el nazismo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y es cuando la mayoría de los países europeos, sobre todo, ven en ese proyecto de construir un Estado judío en la que siempre ha sido la patria de los palestinos, la forma de expiar sus pecados y su persecución y hostigamiento que durante siglos practicaron contra los judíos. Es decir, le pasaron la factura de cobro de ese sentimiento antijudío a los palestinos. La guerra entre Israel y Palestina posee un tinte religioso, aunque al parecer sus razones tienden más a intereses geopolíticos. En 1987 surge la organización Hamas, Movimiento de Resistencia Islámico, y Hamas en su carta fundacional habla claramente de destruir a Israel, aniquilar a Israel, habla de que no aceptan ni conferencias de paz, ni acuerdos de paz, ni conferencias internacionales, y el único objetivo de Hamas desde entonces ha sido, pues si no destruir a Israel porque no puede hacerlo, sí llevar a conflictos como el reciente, que pues siempre dejan una estela de sangre y víctimas en ambas partes. En el año 2006, el Hamas ganó las elecciones, pero eso no fue del agrado del gobierno de Israel y estableció un cerco asfixiante contra ellos, que tenían su sede en toda Palestina, pero más que todo estaban concentrados en Gaza. Aún hoy vemos cómo cada algún tiempo, con alguna frecuencia, se siguen dando los brotes de violencia contra este pueblo que ha quedado sin Estado e indefenso, y que es muy doloroso porque de alguna manera nos recuerda que esa es nuestra historia, que ese fue el origen por el que no pudiéramos tener nuestra parte en ese territorio. Eso es doloroso. Lo que ocurrió fue que Hamas en el año 2007 expulsó a la autoridad palestina violentamente. Más de 200 miembros de las fuerzas de seguridad palestinas murieron en el lapso de 2 o 3 días, y Hamas se tomó la franja de Gaza. Y desde entonces, del año 2007, la franja de Gaza está ocupada por Hamas, que, como decíamos, en vez de construir instituciones palestinas, lo que ha hecho es utilizar la franja para atacar a Israel. Por lo tanto, vemos que Hamas es realmente responsable de los actos de violencia entre Israel y Hamas, y Israel, como cualquier Estado, tiene el derecho y el deber de defenderse. En el último año, 1999 palestinos han muerto durante la guerra. 1.434 son civiles, 244 son mujeres y 467 son niños. A diferencia de los 66 israelíes muertos, de los cuales 64 son soldados y 2 son civiles. En otras cifras, son 400.000 las personas desplazadas durante este conflicto en el 2014, de los cuales 65.000 palestinos se encuentran refugiados en escuelas de la ONU. Por otro lado, existe desde hace muchos años un interés inusitado en el conflicto palestino-israelí. Usted ve otros conflictos, tomemos por ejemplo la guerra civil en Sri Lanka,
que se acabó en el año 2009, es una isla que queda al sur de la India, que por años tuvo un conflicto entre la mayoría budista sinjalés y la minoría tamil hinduista y un grupo insurgente de los Tigres. Finalmente, en el año 2009, el gobierno de Sri Lanka decide acabar con la insurgencia, con la táctica de tierra arrasada. En el lapso de 2 meses murieron más de 30.000 civiles, poco cubrimiento en los medios y ninguna condena a la comunidad internacional. Welcome to Hannity Tonight. We are in Tel Aviv reporting to you from the ground in Israel. And right behind me, by the way, is the Iron Dome that is protecting the people of Israel. Rocket fire coming out of Gaza, which is easy to spot. We've also seen ground-to-ground missiles going in. Israel launched its latest military offensive a week ago on July the 8th. Since then, more than 170 Palestinians. This area has been completely destroyed. You can see smoke still up ahead of what was an incredibly tense night and day. People have managed to get out from the early morning. Gaza's largest hospital is at breaking point. Desde luego muestran a estos extremistas yihadistas adoctrinados por las escuelas coránicas fundadas por Arabia Saudita, están cometiendo desafueros sin límites, actos de verdadero salvajismo, como es el de decapitar a la gente, inclusive filmando esa escena terrible, macabra. Y esto, desde luego, transmite un sentimiento de odio, de rechazo, de animadversión. Y eso es lo que buscan, que la gente odie a los árabes. En este momento se trata de mostrar como que es solamente el Islam o solamente los musulmanes los que tienen ese discurso violento, pero en realidad a lo largo de la historia han sido muchas las religiones, las ideologías y los pensamientos. Una vez un escritor muy bueno, Noah Gordon, en uno de sus libros habla sobre una persona que dice: los musulmanes creen en esto y le rezan a Dios para que maten a los cristianos. Y los cristianos le rezan a Dios para que maten a los musulmanes, porque cada uno de ellos cree que Dios solo lo escucha a ellos. Y dice, qué confundidos deben de tener a Dios. Siempre que exista un pensamiento supremacista y diga, lo mío es la verdad única, y quien no quiera atenerse a lo que yo creo o a lo que yo pienso, lo voy a minorar como persona. Esto es un fanatismo y un totalitarismo. La historia reciente nos muestra un conflicto arraigado a lo religioso y lo político, aunque no siempre fue así. Hubo un tiempo en que judíos y palestinos convivían en paz, conservando y valorando aspectos culturales y de tradición comunes entre las dos religiones. Los judíos en Palestina eran una minoría y eran una minoría respetada. Y eso es algo que la mayoría de los rabinos antiguos y grupos muy conservadores de judíos, como puede ser Natura y Carta, se encargan de aclarar de que mientras los musulmanes vivían en tierras musulmanas, ellos eran respetados y tratados correctamente. De hecho, hay un antecedente histórico muy importante que es en la época de los cruzados, cuando los musulmanes, los judíos y los gitanos son expulsados de España. ¿A dónde emigran todos esos judíos? Todos esos judíos emigran a lo que hoy se conoce como Túnez, Argelia, Egipto, donde todavía hay comunidades judías, son recibidos y amparados por los musulmanes. Nosotros no creemos que el judaísmo es una religión, por eso no le llamamos religión judía, le llamamos judaísmo. Le llamamos judaísmo. El judaísmo es un sistema de vida, es un estilo de vida que cree en un Dios, en un solo Dios, creador de todas las cosas, que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, de la esclavitud, y le entregó la Torá. No, los judíos son una religión y sus nacionalidades
son de la Europa Oriental y de Rusia, polacos, austriacos, y son ellos quienes van a crear el Estado de Israel. No tienen ningún vínculo con ese territorio. Mire, yo le voy a contar una historia. Mi abuelo nació en Alepo, en Siria. Inmigró a México en los años 30. Mi abuelo nunca aprendió bien a hablar español. Tampoco hablaba hebreo. Mi abuelo hablaba árabe. Era judío, un judío religioso, pero hablaba árabe. Tenía sus amigos, la mayoría de sus amigos eran sirios árabes, eran sirios musulmanes. Él siempre se vio a sí mismo como árabe y como judío al mismo tiempo. No había ningún tipo de contradicción entre el ser judío y el ser árabe. Y si nosotros podemos darnos cuenta, si nosotros, judíos y musulmanes, nos diéramos cuenta de que tenemos muchas más cosas en común que diferencias, aquí en este mundo la paz sería en todos lados. Todo lo que está pasando en Palestina ocupada y en todos los lugares del mundo donde hay conflictos bélicos a uno le duele, ¿no? Sobre todo cuando los que más sufren son las familias, los niños, los ancianos, gente que no tiene nada que ver, que no eligió estar en una zona de conflicto ni está involucrada militarmente en el conflicto. Entonces eso claro que nos duele, nos afecta y bueno, nosotros siempre como creyentes en Dios pedimos y rogamos para el bienestar de ellos. Pero también tenemos que entender que existen religiosos, que existen no religiosos y que existen locos. Y locos hay en todos lados, personas que malinterpretan sus propios textos. Es una cuestión de ego, es una cuestión que dicen yo soy el que tiene la verdad absoluta. Mi interpretación es la interpretación, mejor interpretación y todos los demás están mal. Y los que no vayan con mi interpretación se van a ir al infierno. كنت خايفة وخايفة انك تموتي وخلص تروحي من الدنيا ولا لا ما كنتش خايفة كنت اتمنى الشهادة في سبيل الله تعالى ان شاء الله حتى يعني دعاء طفلة صغيرة لما يتجاوز عمرها كم عمرك يا دعاء؟ 10 سنوات. Hay gente que comprende mal el mensaje del Corán o el mensaje de la Biblia y con eso y otros intereses personales que tiene, muchas veces económicos, se justifican a través de la religión. Esos son los locos. En todas las religiones los hay, en todos los sistemas de creencia los hay. Y por supuesto, ni el judaísmo, ni el islam, ni el catolicismo está exento de eso. Y por eso vemos guerras, y vemos muertes, y vemos personas que se inmolan, y vemos personas que asesinan por cuestiones religiosas, siendo que el mensaje religioso es exactamente lo contrario. Siempre en medio de los conflictos aparecen voces que llaman a la espiritualidad, a la reconciliación y a la paz. Esta vez Telecaribe fue el espacio de encuentro entre líderes de dos comunidades distintas que comparten mucho en común. Por primera vez, representantes religiosos de la comunidad judía y musulmana de Barranquilla se encuentran para, desde sus posiciones, ayudarnos a entender un conflicto que también ha tocado las puertas de nuestra región. ¿Tú eres de Buenos Aires? En realidad de La Plata, no sé si... Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, la tolerancia más que el alcohol, en ese aspecto es cero, ¿no es cierto? Sí. Evidentemente nosotros en la teología tenemos muchas cosas en común. ¿Cuándo te parece que ese reconocimiento y esa aceptación del otro y respeto hacia el otro como es, ¿cuándo es que desaparece ese respeto del uno por el otro? Todo empieza del ego, ahí empieza todo. En hacer de lado lo que dice Dios, lo que dice la base, lo que dice el conocimiento universal y empezar a trabajar de manera superficial. Pero la paz no se logra con rezos y con oraciones. La paz
tiene que ser con hechos. Yo le pregunto, por ejemplo, a un católico. Está escrito en el Nuevo Testamento: yo no vengo a traerles la paz, sino la espada. Si yo les digo, oye, el Nuevo Testamento dice eso, no van a decir, no, lo que pasa es que tú estás sacándolo de contexto. Eso es exactamente lo que pasa cuando uno lee la Torá, cuando se descontextualiza o cuando leen el Corán. Para nosotros no hay nada que justifique lo que está pasando, espiritualmente hablando, porque la presencia de Dios y el desarrollarse tu vida como musulmán, uno lo puede hacer en Jerusalén, en la Meca o en Barranquilla, pero la muerte de una persona sí. O sea, eso te trunca espiritualmente hablando. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Definitivo, la muerte de cualquier persona por cualquier cosa que tenga que ver en nombre de la espiritualidad es una afrenta al mismo Dios. Decir, no, yo mato por Dios, es una afrenta a Él. Debe haber un Estado palestino independiente al lado de Israel, debe terminarse el terrorismo de organizaciones como Hamas, la Yihad Islámica y otras, y esa es la solución al conflicto palestino-israelí. 2 estados conviviendo en paz uno al lado del otro. Que coseches lo que siembres y que primero Dios sigan enalteciendo el nombre de Hashem como lo han hecho durante todo este tiempo. Nelson Mandela decía, derribar y destruir es muy fácil. Los verdaderos héroes son aquellos que construyen y trabajan por la paz. Nos vemos en un próximo episodio de Dossier.